Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en este día a nuestro culto dominical. Eh, Estamos agradecidos con Dios porque nos permite este segundo domingo prácticamente de enero estar aquí prácticamente pues grabando estos videos, estos sermones para la honra y la gloria de Dios, pero también para el crecimiento y el conocimiento de su pueblo, para que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo cada día más hasta ser maestros en estas doctrinas y sobre todo no tanto acumularlas, sino compartirlas, ponerlas en práctica, que es lo más importante que necesitamos. Es muy importante conocer estas doctrinas, queridos hermanos. Entonces hoy vamos a estar predicando acerca de la segunda sola. Eh, Prácticamente la encontramos ahí en Efesios 2:8, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Eh, no por obras para que nadie se gloríe. Este es el texto clave para nuestro sermón del día de hoy, que es por medio de esta preposición primaria que se denota el canal de un acto, mediante el cual en aplicaciones muy amplias como pasar a través, atravesar, causa, es un conducto, porque por medio, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Así que, según el texto, la salvación se efectúa mediante el canal de la fe. No existe otro medio para obtener la salvación. Y es muy claro cuando termina diciendo ahí, no por obras para que nadie se glorie. ¿Sí? Entonces este es el conducto para ser salvos, es la fe y no las obras, ni tampoco la fe junto a las obras, sino solamente la fe. No existe otro medio por medio de que podamos obtener la salvación, solo por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Y por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que pagó la demanda que el Padre había pedido. Existen otros tipos de fe, pero la fe de la que hablaremos el día de hoy es la fe salvadora. Solamente les quiero mencionar los otros tipos de fe porque a lo mejor los voy a dejar ahí con la duda, ¿verdad? La fe que vamos a mencionar el día de hoy es la fe salvadora. Esta fe es dada por Dios y es dada a todos los hombres para depositar esta fe en Jesucristo. En Romanos, en el capítulo 12, versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado esa fe verdadera. Algunos ejemplos de fe eh, los encontramos en la Biblia, obviamente. Ruth creyó en Jehová y fue salva. Ruth capítulo 1 versículo 16, donde dice, Ruth respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. También otro ejemplo de fe verdadera es la del eunuco, del etíope cree en Jesús. Allá en Hechos, capítulo 8, versículo 36, dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. También Cornelio, allá en Hechos capítulo 11, versículo 14, nos narra de esa fe verdadera. Eh, Del versículo 14 hasta el 17, se los quiero leer. Él te hablará palabras por las cuales serás tú salvo y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar,
cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también sobre ellos, sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, ciertamente Juan bautizó en aguas, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles han dado Dios el arrepentimiento para Dios. Esa es la fe verdadera de la cual predicamos, pero también en la misma palabra de Dios encontramos que la fe es un fruto. Este tipo o nivel de fe se refiere a la fe que una persona nacida de nuevo posee. Esta fe puede crecer, ser fortalecida y sometida a prueba. Si queremos hacer cosas grandes en la vida, necesitamos hacer crecer esa fe. Podemos decir que conforme vayamos conociendo y amando al Señor, en esta medida nuestra fe irá desarrollándose. Esta fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Esta faceta de la fe se debe de cultivar, como lo escribe el apóstol Pablo ante la carta a Timoteo, la segunda carta, en el versículo 2. En el capítulo 2, versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Ejemplos de este tipo de fe, los diáconos deben de ser hombres llenos de fe. Hechos 6:5. Bernabé llegó a Antioquía y estaba lleno de fe. También dice Hechos 11:24. En tercer lugar, y por último, el otro tipo de fe que encontramos en la Biblia es la fe como un don. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, a otros les fue dada fe por el mismo Espíritu, como un don, como algo, un regalo que Dios les da, no a todos, porque Él reparte los dones como Él quiere y a quien Él quiere. La fe es uno de los 9 dones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:31. Es un regalo de Dios necesario para que se manifiesten otros dones. Bueno, una vez que ya vimos qué tipos de fe encontramos, qué tipos de fe hay, vamos a la fe que encontramos allá en Romanos 3:28, dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Justificado. ¿Qué significa justificado? Considerado justo o inocente ante Dios por fe, sin las obras de la ley o sin la necesidad de las obras de la ley. A los primeros cristianos, a los cristianos primitivos, se les empezó a predicar la fe en Jesucristo a través de los apóstoles. Y una vez que ellos escucharon esta fe, algunos otros empezaron a quererle meter, a quererle añadir algunos rituales, algunas costumbres que tenían los judíos. Y el apóstol Pablo reclama esto, que tan pronto os hayáis apartado, dice, de lo que se les había predicado. Entonces, aquí encontramos que el apóstol Pablo nuevamente en la carta a los romanos está hablando acerca de ser justificado. Matthew Henry describe la fe y dice, por fe que en esta materia no es un acto de obediencia o una buena obra, sino la formación de una relación entre Cristo y el pecador, que considera adecuado que el creyente sea perdonado y justificado por amor del Salvador, por amor de Jesucristo, y que el incrédulo que no está unido o relacionado con este modo con él, permanezca sometido a condenación. Eso es lo que escribe Matthew Henry respecto a la fe. La sola fide o la sola fe es la enseñanza que nos dice que la justificación
Y vemos aquí entre paréntesis que la justificación es ser declarado justo por Dios. Y se, y se asume que significa salvación. Esta justificación se recibe solamente por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras. Aunque la fe salvadora se evidencia por las buenas obras, como lo escribe el apóstol Santiago en el capítulo 2, algunos protestantes ven esta doctrina resumida con la fórmula: la fe produce justificación y buenas obras. Y contrasta con la fórmula católico-romana: fe y buenas obras produce justificación, que es incorrecta, que es antibíblica, carnal y por lo tanto demoníaca. Este lema, sola fide o solo fe, define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Cuando Dios, por su gracia, da fe al pecador para creer en Jesucristo y ser salvo, esta fe es el medio. Dios nos salva. Él no salva a nadie o a alguien automáticamente si no cree en Jesucristo. Nadie nace salvo. Nadie hereda la salvación. Ni nadie puede salvarse a sí mismo o salvar a otros. Solo la fe salva. Y esta fe es en Jesucristo. No hay otra. No hay vuelta de hoja. No hay nadie más. Y esta fe nos es dada por gracia, como lo escribe el apóstol Pablo en Efesios 2:8. Esta fue el aspecto crucial de la Reforma Protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en el convento, donde se autolaceraba buscando justificación, y cuando leyó en Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Que también podría traducirse: el que es justo por la fe vivirá. Es una cita del profeta Habacuc. En Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y que también se menciona en Gálatas capítulo 3 versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en Hebreos capítulo 10 versículo 38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Este lema define cuál es el medio único por el cual se puede alcanzar la salvación. Esto, cuando Dios por su gracia da fe al pecador para creer y ser salvo, esa fe es un medio. Es un medio. Dios no salva a alguien automáticamente si no cree. Nadie nace salvo, como lo decía hace un momento. La justificación es a través de la gracia solamente, por la fe, solamente debido a Cristo. Este es el artículo por el cual la Iglesia se mantiene en pie. Hoy en día, este artículo es ignorado, distorsionado y a veces aún negado por líderes, profesores teológicos, académicos y pastores que se creen ser evangélicos. Aparte de que la caída naturaleza humana siempre se ha negado a reconocer la reputación de la santidad de Cristo. Las ideas modernas avivan la llama del descontento con el evangelio bíblico.
Nosotros hemos permitido que este descontento dirija la calidad de nuestro ministerio y lo que estamos predicando. Esta segunda tesis, en ella reafirmamos que la justificación es por gracia solamente. Y esa gracia por medio de la fe en Cristo. En la justificación, la santidad de Cristo es imputada a nosotros. No es que nosotros seamos santos, sino que su santidad nos ha sido imputada a nosotros como la única posible satisfacción de la justicia perfecta de Dios. Negamos que la fe salvadora emerge del corazón del hombre pecador. La fe salvadora es un don de Dios y como tal es solo Dios quien da la libertad a quien Él quiere. El hombre muerto en sus pecados no puede generar tal fe para creer en y creerle a Dios. Esto es un regalo de la libre voluntad de Dios. Y la base de la fe es el testimonio de Dios, el cual está revelado en su santa palabra. Afirmamos que el objeto de la fe es Cristo y la obra redentora en la cruz no lo confirma. Así que, y solo así, es solamente por medio de la fe que nosotros somos salvos. Estamos hablando de la fe verdadera, de la fe salvadora. Porque existen otros tipos de fe, como ya lo vimos. Querido hermano, quiero que sepas, querido oyente, que solamente a través de la fe podemos ser salvos. Y solamente el Espíritu Santo da esa fe a cada muerto, viviente, vamos a decirlo así, que vive muerto en sus pecados y delitos, pero Cristo da vida a través del Espíritu Santo dándonos esa fe. Espero que haya sido claro este tema, pero que sirva de mucho para que no creas que haciendo cosas buenas, que portándote bien, te vas a ir al cielo como normalmente, permanentemente. Que tienes que hacer algo, que tienes que dar algo. No, querido hermano, estimado oyente. Pide a Dios que te dé esa fe a través de su Espíritu Santo para que puedas ser salvo y que creas que realmente Jesucristo es el único camino para salvación y libertad. Solamente en Él encontramos la salvación. Que el Señor te bendiga y la siguiente semana nos estaremos viendo con la tercer sol. El Señor sea contigo donde quiera que te encuentres.